Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Ivette Carolina Rivera Siciliano. Somos del grupo número 7 y el tema que nos tocó es fractura de caderas. Mis compañeros se van a presentar a continuación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana Elcelar Juárez. Buenas tardes, yo soy Carlos Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Mejía. Objetivo general: aplicar procesos de enfermería a un paciente con fractura de cadera para mejorar su estado de salud, brindando primeros auxilios de manera adecuada y precisa. Objetivos específicos: analizar las definiciones de los tipos de fractura de cadera y sus causas. Identificar los signos y síntomas que puedan complicar el estado de salud del paciente con fractura de cadera. Planear medidas preventivas para evitar una fractura de cadera. ¿Qué es una fractura de cadera? Una fractura de cadera es una lesión grave con complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. El riesgo de una fractura de cadera aumenta dependiendo de la edad. El riesgo aumenta porque los huesos tienden a debilitarse con la edad y a esto se le llama como osteoporosis. El uso de varios medicamentos hacen que la vista sea deficiente y cause problemas de equilibrio también. Esto hace que personas mayores sean más propensas a caer. Una de las causas más frecuentes de la fractura de cadera es esta. Una fractura de cadera casi siempre requiere de reparación o reemplazo quirúrgico, seguido de fisioterapia. Tomar medidas para conservar la densidad ósea y evitar caídas pueden ayudar a prevenir una fractura de cadera. Las fracturas son más frecuentes en las personas de edad avanzada, ya que son propensas a sufrir, como les decía, osteoporosis, que es la debilidad de los huesos, y a sufrir caídas. Causas de una fractura de cadera. Un fuerte impacto, por ejemplo, en un accidente puede provocar fracturas de cadera en personas de todas las edades. También en la mayoría de las personas una fractura de cadera es consecuencia de una caída al estar de pie. También mencionar que las personas que tienen huesos muy débiles pueden fracturarse la cadera. Con solo apoyarse en una pierna con la otra y girar, ellos fácilmente pueden fracturarse lo que es la cadera. También voy a mencionar las personas con menos de 60 años y las personas con más de 60 años, las causas por las cuales puede suceder una fractura de cadera. En las personas con menos de 60 años, un accidente de coche, una caída desde una gran altura y un aplastamiento de pelvis. En las personas con más de 60 años, como mencionaba anteriormente, ellos o ellas, las personas, tienen esa facilidad de poder fracturarse la cadera. Entonces, las causas más frecuentes son las caídas desde su propia altura, también las caídas desde una altura superior a aproximadamente 1.5 metros, también en el transporte público o escaleras. Y también una causa muy frecuente y que sucede en las personas de edad avanzada son las caídas desde la cama. Estas son las causas más frecuentes por las cuales ellos pueden causarse una fractura de cadera. Mucho gusto, yo soy Fernando Estrada. Voy a hablarles sobre cuáles son las complicaciones de una fractura de cadera. Una fractura de cadera puede reducir la independencia y a veces acortar la vida. Casi la mitad de las personas que sufrieron una fractura de cadera no son capaces de recuperar la capacidad de vivir de manera independiente. Cuando una fractura de cadera evita que te muevas por mucho tiempo, las complicaciones pueden ser las siguientes. Una de esas son los coágulos sanguíneos en las piernas o en los pulmones. Otra de esas son las escaras, la neumonía y mayormente lo que sufren más son la mayor pérdida de masa muscular. Lo que aumenta es el riesgo de sufrir caídas y lesiones. Y algunas de esas también puede ser la muerte. Entonces sabemos de que mayormente las personas de una edad avanzada sufren mucho al caerse, porque recordemos que ellos pierden una masa muscular y eso es lo que hace que se debiliten. Entonces al sufrir una caída y se lesione su cadera, eso puede ser muy desastroso para ellos. Muchas gracias. Hola, yo te hablaré sobre los factores de riesgo de una fractura de cadera.
El factor de riesgo más destacado es la edad, debido a que el aumento de la edad disminuye la densidad ósea y la masa muscular. Además, sumado a esto, la debilidad de los huesos, también está la osteoporosis. Otro de los factores de riesgo ligado a la edad están los problemas de la vista y la pérdida del equilibrio. Número 2, ser mujer. La densidad ósea de la mujer disminuye mucho más rápido que la de los hombres, debido a la caída de los niveles de estrógeno durante la menopausia. Número 3, los trastornos crónicos como lo son los trastornos endocrinos y los trastornos intestinales. Número 4, los medicamentos. Los medicamentos como lo son la cortisona pueden debilitar los huesos si se tratan de manera prolongada. Número 5, los problemas de la nutrición. La falta de calcio y la vitamina D cuando aún estamos jóvenes puede disminuir el pico de masa ósea. Número 6, la falta de ejercicio físico. Y número 7, el consumo de tabaco y alcohol. Ambos pueden afectar al proceso normal de la construcción y el mantenimiento de los huesos, por lo cual disminuye la capacidad ósea. Tipos de fractura de cadera. Número 1. Fractura intracapsular. Las fracturas intracapsulares incluyen subcapitales, inmediatamente debajo de la cabeza femoral, las transcervicales a través de la mitad del cuello femoral o las basicervicales a través de la base del cuello femoral. Estas lesiones también se denominan comúnmente como fracturas del cuello del fémur. Con las fracturas intracapsulares, el objetivo suele ser reparar la fractura con varios tornillos o un tornillo de compresión grande para la cadera. En pacientes mayores con fracturas desplazadas que tienen una mayor probabilidad de dañar el suministro de sangre a la cabeza del fémur, normalmente se recomienda una cirugía de reemplazo. Dependiendo la edad y el nivel de actividad del paciente, el cirujano puede recomendar una hemiartroplastia o un reemplazo total de cadera. La hemiartroplastia implica reemplazar la cabeza del fémur, mientras que un reemplazo total de cadera implica reemplazar la cabeza del fémur y el acetábulo. Como número 2, tenemos la fractura intertrocantérica. Esta fractura ocurre entre el cuello del fémur y una prominencia ósea inferior llamada trocante menor. El trocante menor es un punto de unión para uno de los músculos principales de la cadera. Las fracturas intertrocanteras generalmente se cruzan en el área entre el trocante menor y el trocante mayor. El trocante mayor es la protuberancia que puede sentir debajo de la piel en la parte exterior de la cadera. Actúa como otro punto de unión muscular. Para reparar una fractura intertrocantérea utilizamos un clavo intramedular o un tornillo de compresión para la cadera. Con el método del clavo, el clavo se introduce en el canal medular del hueso y se introduce un tornillo de tracción a través del clavo. El tornillo de tracción mantiene la cabeza y el cuello del fémur en posición mientras sana. El uso de un tornillo de compresión para la cadera también implica el uso de un tornillo de tracción, además los tornillos de huesos y una placa. Primero se inserta el tornillo de tracción en el cuello y la bola de fémur. Luego se fija una placa lateral a fémur y luego se coloca sobre el tornillo y nuevamente mantiene la cabeza y el cuello en su posición mientras sana. Como número 3 tenemos la fractura subtrocantérica. Esta fractura ocurre debajo del trocante menor, en una región que se encuentra en el trocante menor y una área aproximadamente de 2,5 pulgadas por debajo. En casos más complicados, la cantidad de ruptura del hueso puede involucrar más de una de estas zonas. El principal instrumento utilizado para reparar las fracturas subtrocantérias es un clavo intramedular largo. El clavo suele ir acompañado de varios tornillos o de un tirafondo más grande. A veces los tornillos entrelazados ayudan a estabilizar los huesos. Por lo general se colocan al final del clavo intramedular. En ciertos casos, el cirujano puede optar por utilizar una placa en lugar de un clavo. La placa tendrá tornillos que se insertan en el hueso desde el lado lateral
o exterior del fémur. En un solo tornillo grande entra en el cuello y la cabeza del fémur y parece similar al tornillo de compresión de la cadera, pero en un ángulo diferente. Luego se colocan tornillos secundarios a través de la placa del hueso para mantener la fractura en su lugar. Se puede usar una placa de bloqueo para fracturas más difíciles también de tratar. ¿Cómo tratar una fractura de cadera? Por lo general, el tratamiento de una fractura de cadera consiste en la cirugía, ya que reduce el tiempo que el paciente tiene para permanecer en cama y reduce el riesgo de que aparezcan problemas graves relacionados con reposo en cama. La cirugía permite a la persona levantarse de la cama y empezar a caminar lo antes posible. Por lo general, la persona puede dar unos pasos con un andador de 1 a 2 días después de la operación. Se dice que después del tratamiento de una fractura de cadera, la rehabilitación o fisioterapia se inicia lo antes posible. La cadera fracturada se puede reemplazar o reparar quirúrgicamente. El procedimiento utilizado para la reparación se denomina reducción abierta con fijación interna. Si la fractura no es demasiado grave, se repara la cadera. La cadera puede ser reemplazada. Eso se le denomina artroplastia. Cuando la fractura es grave o cuando el suministro de sangre a la cabeza del fémur se ha interrumpido. Mayormente las personas que esperan una cirugía de cadera en la unidad de emergencia pueden sentir dolor. Para ayudar a controlar el dolor, los médicos pueden inyectarle un analgésico en un nervio de la cadera. Este procedimiento se le llama bloqueo nervioso. Evita que los nervios envíen señales de dolor al cerebro. Otra parte hablaré sobre la reconstrucción de cadera. Una de esas se le llama las fracturas del cuello femoral. Pueden repararse mediante la introducción de unas varillas metálicas a través del cuello hasta la cabeza del fémur. Las fracturas introcantéricas de cadera pueden repararse utilizando un tornillo de compresión deslizante y su respectiva placa metálica que mantienen los fragmentos óseos en la posición normal mientras la fractura se cura. Dicha fijación suele ser lo suficientemente fuerte para que la persona pueda ponerse de pie y cargar su peso sobre la pierna afectada. Poco después de la intervención quirúrgica, aunque el hueso suele curarse en unos 2 meses, la mayoría de los artefactos necesitan al menos 6 meses para sentirse igual de cómodos y fuertes y para poder caminar como antes de la fractura. Sin embargo, cada vez más las fracturas de cadera se tratan mediante un sistema de tornillos intramedulares. Estos tornillos son un tipo utilizado para estabilizar el hueso o mediante una sustitución total de la cadera. La reparación de una cadera fracturada se dice que la articulación de la cadera se repara cuando la fractura no es grave. Cuando se realiza la reparación depende del lugar donde se localice la fractura del fémur. Una de esas se puede observar o localizar las fracturas del cuello del fémur. Esto se le llama subcapilares. Esas fracturas se localizan inmediatamente por debajo de la cabeza del fémur. Puede colocarse unos tornillos metálicos que proporcionen apoyo en la cabeza femoral. Otras de esas pueden ser las fracturas pertrocanterares. Esas fracturas se producen a través de las grandes protuberancias óseas. Eso se le llama trocánteres, situadas por debajo del cuello del fémur. En esa fractura se pueden utilizar un tornillo de compresión deslizante
y una placa lateral. Pueden utilizarse otros tratamientos como el reemplazo de cadera en función de la situación de cada paciente. La reparación de cadera permite a las personas conservar su propia articulación. Ahora hablaré sobre la sustitución de cadera. Dice que parte o la totalidad de la articulación de la cadera puede ser reemplazada. Antes de reemplazar la articulación, los médicos extirpan los fragmentos óseos. Ahí, como recordemos, depende la situación o la fractura de cadera que se realizó la paciente. Entonces se dice que es necesaria una prótesis parcial de cadera. Esa se le llama hemiartroplastia. El médico utiliza una pieza de metal en forma de bola. Eso se le llama prótesis, diseñada para encajar en la cavidad articular del hueso de la pelvis. La prótesis incluye un vástago resistente que se ajusta en el interior del fémur. Algunas prótesis se fijan en el hueso con un cemento plástico de consolidación rápida. Otras prótesis llevan un recubrimiento poroso o cerámico especial a que puede unirse directamente el hueso vivo situado a su alrededor. Las personas mayores que caminan muy poco y por lo tanto ejercen poca presión sobre la articulación de la cadera, generalmente se trata con una sustitución parcial de cadera. A veces es necesaria una prótesis total de cadera. Por ejemplo, cuando es probable que se interrumpa el suministro de sangre de la cadera tras una fractura del cuello del fémur. El reemplazo total de la cadera presenta mayor riesgo que el reemplazo parcial de la cadera, pero debido a que da como resultado una mejor funcionalidad, se usa cada vez más en personas mayores que están activas. En la sustitución total de la cadera se sustituye la cabeza femoral y la superficie de la cavidad donde encaja. Después de la mayoría de las operaciones de sustitución de la cadera, la persona suele caminar de 1 a 2 días posterior a la operación, como habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Eso de 1 a 2 días se ve cómo va mejorando la prótesis en la persona o en el paciente. Se dice que las prótesis articulares no duran para siempre. Las personas intervenidas, especialmente si son activas o su peso corporal es elevado, pueden necesitar que se les practique otra intervención quirúrgica al cabo de 10 a 20 años. La sustitución de articulación suele ser una buena opción para las personas de edad avanzada, ya que en ellos es menos probable que tenga que repetir la operación. Además, las personas de edad avanzada experimentan importantes mejoras al poder caminar casi inmediatamente de su operación. ¿Cómo prevenir una fractura de cadera? Número 1. Mantenerse físicamente activo. Plantéate un horario o programa de ejercicio adecuado para ti. En personas mayores se aconseja fundamentalmente caminar. La recomendación general es entre 30 o 40 minutos al día, por lo menos 5 veces a la semana, ya que un ejercicio regular nos ayuda a mantener flexibles las articulaciones, los tendones y ligamentos. Realiza ejercicios de fortalecimiento y equilibrio, como el yoga, pilates, caminatas cortas o tai chi. No hagas un solo ejercicio como único entrenamiento, ya que los ejercicios que combinan el equilibrio, el movimiento de las articulaciones y la resistencia pueden ser más eficaces para prevenir las caídas. Número 2. Organiza tu casa con la finalidad de evitar caídas. La forma fácil de evitar caídas es organizando tu casa de tal forma que sea menos probable tropezar con cables, mascotas o alfombras. Además, coloca luces nocturnas para evitar tropezar al ir al baño por la noche. Recoge objetos, por ejemplo, en caso de que haya niños en tu hogar, recoge sus juguetes u otros objetos del piso. Instala barras de agarre y utiliza alfombras antideslizantes.
Número 3. En caso de que estés tomando medicamentos, averigua los efectos secundarios de esto, por ejemplo, mareos, sueños o debilidad. Conoce tus límites. Utiliza un bastón o un andador en caso de que lo necesites. Tu proveedor de atención médica puede darte otros consejos basados en tu estado general de salud y nivel de actividad. Número 4. Duerme lo suficiente, ya que si estás somnoliento, tienes más probabilidad de caerte. Número 5. Hazte una revisión de vista y audición, ya que incluso pequeños cambios en la vista y la audición pueden causar una caída. Cuando adquieras anteojos nuevos o lentes de contacto, tómate tu tiempo para acostumbrarte a estos. Siempre utiliza tus anteojos o lentes de contacto cuando lo necesites. Número 6. Utiliza zapatos adecuados. Para mantener tus pies firmes, utiliza zapatos antideslizantes con suela de goma o de tacón bajo. No camines por las escaleras o pisos en calcetines, zapatos, pantuflas o zapatillas con suelas lisas. Es imprescindible utilizar calzado adecuado para evitar tropezones y caídas. Las características ideales de un calzado es que sea cerrado. El talle debe de ser adecuado y estar ajustado preferentemente para evitar que los cordones se desaten y causen tropiezos. Asimismo, debe de ser liviano y cómodo para garantizar un desplazamiento fluido. Las zapatillas o tenis son el calzado ideal para los adultos mayores. Número 7. Limita la cantidad de alcohol en caso de que consumas. Demasiado alcohol en nuestro organismo pueden causar problemas de equilibrio y caídas que pueden resultar en fractura de cadera y otras lesiones. Número 8. Mantén tus huesos fuertes. Los huesos débiles hacen más probable una fractura de cadera, por lo tanto, ayuda a mantener tus huesos fuertes comiendo alimentos ricos en calcio y vitamina D. Número 9. Superficies de agarre y elementos de seguridad. La llegada de la tercera edad trae consigo la necesidad de adaptar los espacios en los que el adulto mayor vive o pasa la mayor parte de su tiempo. Esto implica realizar una serie de modificaciones para consolidar la seguridad de la persona dentro del hogar. Algunos elementos útiles son: barra de agarre en la ducha, superficies antideslizantes en baños y cocina, quitar muebles o objetos en el paso, pisos nivelados, eliminar moquetas y alfombras. Signos y síntomas de una fractura de cadera. Los signos y síntomas de una fractura de cadera son los siguientes. Número 1. Incapacidad para caminar o levantarse después de una caída. Número 2. Dolor intenso en la cadera o en la ingle. Número 3. Incapacidad para cargar peso sobre la pierna del lado de la cadera lesionada. Número 4. Hematomas o hinchazón en la zona de la cadera y alrededor de ella. Número 5. Pierna más corta del lado de la cadera lesionada. Y por último, número 6. Giro hacia afuera de la pierna del lado de la cadera lesionada. Estos son algunos de los síntomas que una persona presenta al tener una fractura de cadera. Entre los materiales que vamos a utilizar para brindar primeros auxilios a una persona con fractura de cadera están una sábana, un palo de escoba, 4 fajas de sujeción y cartones. Estos materiales se utilizarán para inmovilizar la zona de la fractura de la víctima, con la finalidad de evitar otras posibles lesiones. La sábana se utilizará como improvisación de una camilla para transportar a la víctima al centro hospitalario más cercano, donde se le prestarán cuidados definitivos. El palo de escoba se utilizará para mantener rígida e inmovilizada la zona de la cadera y las piernas, ya que esto disminuye el dolor y evita lesiones secundarias. En este caso, nosotros utilizaremos 4 fajas de sujeción, que son específicamente para brindar primeros auxilios a una persona con fractura de cadera. Sin embargo, también se pueden utilizar vendas, como por ejemplo la venda gasa, o si no se cuenta con vendas en el hogar, se pueden utilizar bolsas. Cartones. Utilizaremos 3 cartones, pero en su lugar también se pueden utilizar tablillas, ya que este material nos servirá como férula para inmovilizar precisamente la zona de la fractura, que en este caso es la zona de la cadera. 2 de estos cartones irán a los lados de la cadera
y uno en medio de las piernas. De esta manera se impide que la persona con fractura de cadera se mueva y provoque otras lesiones y se lastime más. ¡Ay! ¡Auxilio! No puede ser, se golpeó. ¿Qué parte le duele? La cadera me duele. Vamos a llamar a una ambulancia. Hola, buenos días. Necesito una ambulancia en Colón de San Genaro, frente al Anthony, por favor. Hay una persona que se lesionó, se acaba de caer y parece que se ha fracturado la cadera. Como podemos observar a nuestro personal de primeros auxilios socorriendo a la persona lesionada. Como primer paso se utilizan las tablillas para la sujeción de cadera. Se hace la colocación de la primera cinta de sujeción en la parte de la pantorrilla. Tiene que ir en un orden, que el orden es de la más delgada a la más gruesa. Se verifica bien que quede correctamente sujetada. Se hace la colocación de la segunda cinta de sujeción en la parte de las rodillas, recordando siempre que vayan de la mejor manera colocadas. Y haciendo una buena sujeción. La tercera cinta de sujeción va en las partes de las piernas, con cuidado de no lastimar a la paciente y ni causarle más problemas. También con el debido de cuidado que vayan muy bien sujetadas. Y se hace la colocación de la cuarta venda de sujeción. Esta irá en la parte de la cadera para sujetarla bien a la hora del levantamiento. También teniendo cuidado a no lastimar a la paciente, recordando que es una fractura de cadera, y también verificando que las tablillas queden en el orden adecuado para la hora de traslado de la paciente. También verificando que estén bien sujetas. Como segundo procedimiento tenemos el traslado de la paciente hacia el centro de atención. En este caso utilizaremos una sábana para el levantamiento de la paciente, teniendo el debido cuidado para no causarle ningún problema u otro daño. Utilizaremos una tabla que la pondremos en la parte baja de la espalda, la cadera y las piernas. Para el momento del traslado, cuando se levante, no pueda sufrir ningún otro daño más en la parte afectada. Se estará verificando también que las cintas no se muevan de su lugar. Y así el personal de primeros auxilios se prepara para el momento de levantar a la paciente del lugar.
y poder trasladarla al centro de atención. Gracias por su atención prestada, esperamos que les haya gustado el video y esto pueda servir mucho para la comprensión sobre el tema fractura de cadera.